Hola, muy buenas tardes. Un gusto saludarles a mis amigos de YouTube, Facebook. Qué bueno que en esta hora también vamos a disponer nuestro espíritu para seguir estudiando este seminario que hemos iniciado de el libro de Daniel. Ya hemos avanzado, estamos en el capítulo 3 y qué bueno que esto sirva de bendición para usted y para su familia. Bien, los invito a que se pongan en modo oración mientras que hago una oración para dar inicio al tema. Hoy estudiaremos Daniel capítulo 3 y quien les habla es Juan Esteban, su servidor. Oremos. Querido Dios y amado Padre, te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendice a toda persona, hogar que ve y escucha y comparte este mensaje. Que la bendición de lo alto del Padre, Hijo y Espíritu Santo esté sobre ellos. Guárdame a mí y que mis palabras sean las tuyas y mi voz sea tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, abran sus Biblias en Daniel, libro de Daniel, capítulo 3, versículo 1. Libro de Daniel, capítulo 3, versículo 1. Vamos a mirar una contundente historia que, como les decía y mencionaba en los videos anteriores, bien sabemos que la primera línea profética se encuentra en Daniel capítulo 2. Sin embargo, los otros capítulos nos hablan de historia, pero eso no quiere decir que no sea importante. Claro, es importante porque esas pequeñas historias es una miniatura de lo que viviremos en este futuro presente y en el tiempo del fin. Hoy es importante esta lección, pues porque hablaremos de adoración y lo que tiene que ver con respecto a adorar a Dios. Daniel capítulo 3 versículo 1 dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, de la cual era de 60 codos, su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a juntar los grandes, los asistentes y capitanes, oidores, receptores, los del consejo presidentes y a todos los gobernantes de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los príncipes, los asistentes y capitanes, los jueces, los tesoreros, los consejos y los presidentes y todos los gobernantes de las provincias y a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua, porque delante del pie de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anuncia en alta voz: se ordena a vosotros, oh pueblo, naciones y lenguas, que al oír el sonido de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterín, de la zampaña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor os ha levantado. Y cualquiera que no se postre o adore en la misma adoración será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Por lo cual, al oír todos los pueblos son la bocina, la flauta, el tamborín, el arpa, el salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones, lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor se había levantado. Esto es, leí hasta el versículo 7 para dar introducción al tema de hoy. Entonces acá el tema principal de Daniel, para que lo anotes allí, como tal es la adoración. Capítulo 3 nos habla de la adoración. En el versículos 1 y 2, Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 60 codos de altura. Alrededor en nuestra cultura, 27 metros de altura y 6 codos de ancho,
que equivalen a 2,5 metros de ancho en el campo de Dura. Luego mandó a llamar a la clase de gobernantes para que viniese a la inauguración de esta imagen. El libro Profetas y Reyes nos habla en la página 369, dice el propósito con el cual ellos se presentaban, o lo que hizo Nabucodonosor. Dice: el rey había reconocido el poder de Dios al decir a Daniel: ciertamente que el Dios vuestro es Dios de dioses y el descubridor de los misterios. Versículo 27 de Daniel capítulo 2. De esto Nabucodonosor sintió por un tiempo la influencia del temor de Dios, pero su corazón no se había quedado limpio de la ambición mundana ni del deseo de ensalzarse a sí mismo. La prosperidad que acompañaba su reino le llenaba de orgullo. En el tiempo dejó de honrar a Dios y resumió su adoración de los ídolos con mayor celo y fanatismo que antes. Este hecho que ocurrió en Daniel capítulo 2, que es cuando Daniel interpreta el sueño, y luego en el capítulo 3, que es donde estamos, Nabucodonosor dice: el Dios vuestro, el Dios de ustedes, ¿cierto? Vuestro Dios, le dice a Daniel en el versículo 27. No reconoce la grandeza, bueno, sí la reconoce, pero no la acepta como tal. Este es el segundo llamado que Dios le hace a Nabucodonosor para que proceda al arrepentimiento. Pero Nabucodonosor amó más a sus dioses y se apartó más de Dios. Entonces las palabras, dice: tú eres aquella cabeza de oro, del versículo 38 de Daniel 2, había hecho una profunda impresión en la mente de Nabucodonosor. Los sabios de su reino, valiéndose de eso y de su regreso a la idolatría, le propusieron que hiciera una imagen similar a la que había visto en su sueño. Fueron los gobernantes que le hicieron la propuesta, y que la levantara donde todos pusieren contemplar la cabeza de oro que había sido interpretada como símbolo que representa su reino. Entonces lo que Nabucodonosor hace es una estatua semejante a la que ve en el sueño y la interpretación de Daniel 2, pero la hace toda de oro, ¿cierto? Y aparte de eso es la propuesta de los gobernantes, que para que miren el poder, la gloria de este rey y que le adoren, ¿cierto? Para que todos le adoren, porque estamos hablando de adoración. Entonces es un problema cuando la verdad se mezcla con el error. Agradeciendo la halagadura sujeción de las personas que le aconsejaron construir la estatua, resolvió llevar la ejecución, decidió construirla e irse una vez más lejos. En vez de reproducir la imagen tal como la había visto, iba a superar el original. En su imagen no había descensos de valores desde la cabeza hasta los pies, sino que se le haría por completo toda de oro, para que toda ella simbolizara lo que él representaba es que esa imagen simboliza a Babilonia y las grandes riquezas, porque en ese entonces Babilonia era la más rica y sus riquezas estaban equivalentes en oro, que era un reino poderoso y fuerte, indestructible, y que ningún poderoso podía destruirlo o quebrantarlo fácilmente. Eso era como lo que Nabucodonosor tenía en su mente, y que él duraría por siempre. Entonces, ¿por qué el rey Nabucodonosor decide hacer esta estatua de oro? Pues porque Nabucodonosor quería que Babilonia sea el reino representado por la piedra del sueño del capítulo 2, ¿cierto? Donde Dios dice que es el reino de Dios, no el de Nabucodonosor, que reinaría, y su reino no tendría fin y no sería entregado a dioses ni a naciones, sino que sería para siempre. El pensamiento de afirmar el imperio y establecer una dinastía que perdurara para siempre tenía mucha atracción para el poderoso gobernante, ante cuyas armaduras no habían podido resistir las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra se inclinaban y reconocían el poderío de Nabucodonosor a la cabeza y Babilonia como poder, ¿cierto? Se olvidaron de las provincias notables de las relaciones del sueño,
de la gran imagen, y olvidaron también que por medio de su siervo Daniel, bueno, aquí vamos, se habían olvidado que su siervo Daniel de Israel había aclarado el significado de la imagen, y que en relación con esa interpretación los grandes del reino habían sido salvados de una muerte ignominiosa, olvidándose de todos menos de su deseo de establecer su propio poder y su supremacía. El rey y su consejero de todos resolvieron que por todos los medios se dispensara y se esforzaran por exaltar a Babilonia como suprema y digna de obediencia universal. La presentación simbólica por medio de Dios, de la cual Dios había revelado al rey y el pueblo su propósito para con las naciones de la tierra, iba a emplearse para glorificar el poder humano. Es decir, lo que Nabucodonosor quiso hacer es demostrar ese poder, esa autoridad, y ejercer sobre toda nación que él era la máxima autoridad. Y de paso, pues leyendo los versículos 3, 6, 7, 5, 4 y 5, vemos que todos, bueno, el versículo 7 dice: por cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento, dice allí allí abajito, dice: y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Es decir, lo que quiero que te quede en la mente es que acá el rey Nabucodonosor solamente pues gobernaba sobre la provincia de Babilonia. Sin embargo, hace la invitación, por decir, universal. ¿Esto qué es lo que implica? Pues implica que ejerce un poder o hace un decreto, porque es un decreto lo que él manda hacer, un decreto de adoración, que al escuchar la música se postren hacia esa imagen. Pero ese decreto es un decreto religioso, mundial, y todos tenían que acatar esa orden dada por el poderoso rey de Babilonia. La sentencia, ¿cuál era? Era echado en el horno de fuego. Entonces Daniel le mostró el sueño. El rey lo corrompió con sus consejeros para exalzar la poderosa Babilonia, y él cita a los más importantes y a todos los mente más poderosa en territorio, en naciones, todas las provincias, presidentes, gobernantes, reyes, para que vean esa gran estatua que él tiene y el símbolo de su poderío. Todos aquellos invitados venían con la expectativa de estar cerca a la estatua, mirar ese monumento tan majestuoso. Me supongo que eso era como una maravilla en ese tiempo, y muchos la admiraban, tenían aprecio y todo eso. Sin embargo, la gente de todas las provincias venían a eso, y también pues conocer a ese rey poderoso Nabucodonosor, quien es la máxima autoridad que en el momento estaba ejerciendo poderes político, religioso y militar, ¿cierto? Que es lo que se hacía allí a nivel mundial. En esta forma, mediante las maquinaciones de los hombres ambiciosos, Satanás estaba procurando estorbar los propósitos divinos en favor de la familia humana. El enemigo de la humanidad sabía que la verdad, sin mezcla del error, es un gran poder para salvar, pero que cuando se usa para exalzar el yo y favorecer los proyectos de los hombres, llegan a ser un poder para el mal. Mientras que la verdad pura y clara tiene un gran poder para salvar al hombre, la verdad mezclada con el error es la herramienta más útil de Satanás. El enemigo estaba detrás de la imagen de Babilonia porque exaltaban al yo, y exaltando al poder humano estaban borrando la lección de Dios para el mundo, de que todo reino humano está destinado a desaparecer. Satanás quiere impedir que la humanidad entienda que todos los reinos humanos estaban destinados a desaparecer. Cuando la pregunta o lo que se menciona se hace en esta pregunta es ¿por qué el rey? En esta pregunta
que por qué la estatua, por qué se mezcla la verdad con la mentira, la verdad mezclada, la verdad, la verdad sin mezcla de error es un gran poder para salvar, ¿cierto? La verdad iba a ser interpretada con falsedad y mal aplicada. ¿Qué es lo que el rey hizo? Lo que el rey hizo es, pudo haber hecho la estatua del sueño y decirles a toda la audiencia, yo soy la estatua de oro, después de mí viene otro reino y después otro reino y después el reino eterno de Dios. Sería como un mini sermón para todas las naciones, igual tenía su atención. Pero él, engrandecido, ¿cierto? Por su ego, por su egoísmo, dijo yo soy y estaré y permaneceré por siempre. Entonces él tenía el conocimiento de la gran verdad y lo mezcló con error al no decir la verdad es completa. Es decir, era verdad que él era poderoso, era verdad que era el rey que Dios ha instituido para gobernar Babilonia y ser el primer reino dado por Dios, pero no era verdad que él era, que él simbolizaba también los pechos, los brazos, el vientre, los muslos, las piernas y los pies y la gran roca de Daniel capítulo 2. Ahí es donde dijo, verdad revuelta con mentira, que es lo que hoy en día se presenta también en muchas iglesias cristianas y en muchas congregaciones donde se menciona la verdad a media y la gente cree. A veces el pastor es consciente, o la pastora, o el líder o sacerdote es consciente de la verdad, pero no menciona la verdad por temor a que su congregación se vaya y busque realmente la verdad. Por eso es una estrategia de Satanás mezclar la verdad con la mentira sutilmente, porque sabe que allí tiene la gente enredada y no busca realmente la verdad. Satanás trabaja arduamente para que los padres no entiendan que ellos trabajan para que sus hijos formen parte de una organización que está definida para ser destruida. Todos trabajadores arduamente para el reino de Dios y no de este mundo. La lección de Daniel es que sepamos que no debemos participar ni formar parte de los reinos de este mundo. Ahí donde dice el Señor, no acumuléis tesoros en esta tierra, ¿cierto? Sino que acumulemos tesoros en el reino de los cielos, que son eternos y duran para siempre. Si nosotros, nuestro fin, y hacemos planes para vivir en esta tierra y decir, aquí vivo y aquí muero, bueno, nos estamos proyectando para vivir la eternidad. Dios anhela y desea que nos proyectemos para vivir en el cielo, porque junto con esta tierra y este siglo pasará, pero las cosas de Dios, la palabra de Dios, permanecen para siempre. El enemigo no quiere que entendamos esto como ni padres ni como hijos. La Babilonia de hoy en día, de la estatua que se va presentando acá, los gobernantes, ¿cierto? Miren, olvidando las provincias de Dios, con el sueño de la gran imagen y olvidando también que por medio de su siervo Daniel de Israel había aclarado el significado de la imagen, que en relación con esta interpretación los grandes de los reinos habían sido salvos de una muerte inolvidada. A menos de que su deseo de establecer su propio poder y supremacía, el rey y sus consejeros estaban resolviendo que por todos los medios disponibles se esforzarían por exaltar a Babilonia como la suprema. Eso es lo que ellos tenían en particular. El castillo, ¿cuál era? Un horno ardiente. La Biblia, Babilonia, la Babilonia espiritual de hoy, de la cual forman parte todos los reinos actuales de este planeta, también está destinada a desaparecer. Ellos están trabajando al igual que Nabucodonosor para que no desaparecer, y también van a construir la imagen de la bestia para no desaparecer. Pero todo esto será en vano. La piedra, que es el reino de Dios, los destruirá por completo. Toda clase de gobernante fue a la inauguración. En aquel momento, versículo Daniel 3:7 nos menciona que todos fueron a esa inauguración.
Recuerden que la expectativa de ellos eran lo que único que pasaba por su mente era aquella gran estatua, aquel gran ¿qué significará? ¿Qué será eso que hizo el rey? ¿Y por qué nos invita? Qué bueno, ¿cierto? Todos estaban allí. Entonces toda clase de gobernantes fue a la inauguración de esa estatua. Se decretó un edicto que aquel que no adorase la imagen fuese echado al horno de fuego. ¿Qué palabra está repetida y da tema del capítulo? La palabra más repetida es la palabra adorar, si han notado. Esta es el tema del capítulo, la adoración. Repetidamente en este capítulo se repite mucho adorar, adorar, adorar. Entonces Babilonia ejerce lo que es un poder civil, mantiene asuntos también, se mete en asuntos religiosos, pues por lo que hace un decreto religioso de adorar a una estatua. ¿Cómo sabemos que hubo un decreto? El pregonero anunció, ¿cierto? Dice, se trata de un decreto de carácter religioso, pero que sin embargo está siendo decretado por el poder civil en lugar del poder religioso. El decreto que ordenó hacer postrarse a la imagen cuando escuchen que el sonido de los instrumentos. El decreto también incluye que un castigo. Para aquel que no obedece, la orden será echado en el horno de fuego, que equivale a la muerte, ¿cierto? Profetas y Reyes, página 371, dice: aunque acostumbrados a magníficas representaciones de sus divinidades paganas, los caldeos no habían producido ante cosa alguna tan imponente ni majestuosa como esta estatua resplandeciente. Así se dispuso y se decretó que en el día de la dedicación todos manifestaran su supremacía, lealtad al poder babilónico, postrándose ante la imagen. Al postrarse ante la imagen, los hombres reconocieron su supremacía, lealtad al poder babilónico. Entonces el centro es adoración, postrándose, y todo el mundo, que son las palabras que podemos resaltar acá. Todo el mundo, decreto de adoración, poder religioso, y también podemos resaltar que todos reconocieron esa supremacía al arrodillarse y a postrarse ante esa gran estatua. En este capítulo es una historia que sucedió en la realidad en el pasado, pero que también tiene su aspecto profético, como le venía diciendo. Aunque sea una historia, también tiene su significado profético. Entonces, la Babilonia espiritual, que se hace referencia en el libro de Apocalipsis, representa ese mismo espíritu de Satanás, que hace su poder civil con el poder religioso para imponer sus dogmas como pena de muerte. Cuando se ve y se representa allí en Apocalipsis 19, que nos invita a salir de Babilonia. Vamos a montar un video hablando sobre la Babilonia espiritual. Hoy estamos en Daniel capítulo 3. El rasgo más característico de la bestia y por consiguiente de su imagen es la violación de las leyes de Dios. Pensarán mudar los tiempos y la ley, y una profecía es completamente de la otra. Solo alterando la ley de Dios podía el papado levantarse sobre Dios. Quien quiera que guarde sabiendo la ley, así adulterará el honor, la supremacía y el poder, y introdujo el cambio. Entonces acá se está quebrantando la ley de Dios cuando Dios dice: no te harás imagen alguna. Vamos a mirar entonces qué mandamientos estaba quebrantando allí, porque es un poder político, porque es un poder religioso, y cómo implica eso en el pueblo de Dios. Vayan conmigo en Éxodo capítulo 20 y allí vamos a encontrar los 10 mandamientos. Y en los 10 mandamientos pues va hasta el versículo 17 de Éxodo 3. Y miren los mandamientos que ellos están quebrantando. Es el número 2. Dice: no te inclinarás a ellas. El versículo 4, Éxodo 24 dice:
no te harás imagen ninguna semejanza de que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni le honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que visito de la tercera hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces aquí estamos que se está quebrantando el segundo mandamiento. Y también como ellos representaba eso en dioses, están quebrantando el segundo mandamiento, donde dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque estaban idolatrando también esa imagen. De Éxodo 20, del 3 al 17, donde está la ley de Dios. Entonces vamos a mirar acá cómo Satanás no solamente hoy en día es el sábado, ¿cierto? Pero siempre ataca y odia la ley de Dios y va en contra de esos principios, su mente llega a la mente de los gobernantes, de las personas del mundo que dominan el mundo, y ataca esos grandes principios. Entonces acá podemos ver cómo se va a desarrollar ese conflicto, ¿cierto? El conflicto final que va en torno a la adoración. Apocalipsis nos menciona sobre esta misma comparación de Daniel capítulo 3, dice: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese capítulo hace referencia para nuestro futuro, para nosotros, para nuestra actualidad. Y aquí se va a vivir un conflicto en el cual el Señor se vivió allí en Babilonia, ¿cierto? ¿Cuál conflicto se llevará? Pues el quebrantamiento de Dios, de la ley de Dios. Y en el primer caso fue en el segundo mandamiento, ya en el primero y en el segundo. Ya en el último conflicto se está hablando sobre el cuarto mandamiento, que es adorar a Dios en el día sábado. Entonces, también en el versículo 18:1 nos muestra: ha caído la gran Babilonia, la grande, la madre de todas las naciones, que ha hecho beber del vino del furor de su fornicación. Si alguno adora a la imagen o a la bestia y recibe su marca en la frente o en la mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que ha sido vertido puro en la copa de su ira. Apocalipsis 14, 8 y 9. Es el mismo contexto que se está presentando, o que se presentó en miniatura en los días de Daniel, y eso mismo se presentará en nuestros días. El cuarto mandamiento tiene su conexión con Apocalipsis 14:7. Acuérdate del día sábado. ¿Por qué? Para santificarlo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ello, y reposó en el séptimo día, porque Jehová Dios lo bendijo y lo santificó. Éxodo 28 al 11. Entonces, ¿qué utilizó el rey Nabucodonosor para que todos se postren a la imagen? Pues como venimos leyendo en el Daniel 3 y 7, utilizó la música, ¿cierto? El salterín, el salterín, la flauta, el tambor, todos fueron instrumentos de música. Acá nos menciona en el Comentario Bíblico Adventista, página 417, dice: se repetirá esta historia, hablando de ese comentario, y se ensalzará la falsa religión. El primer día de la semana, que no tiene ninguna santidad, será erigido como la imagen de Babilonia. Todas las naciones rendirán culto a la imagen de Babilonia. El decreto deberá ser prolongado en todo el mundo. El poder civil deberá hablar como la voz, como un dragón. La fuerza es el último recurso de toda religión falsa. Al principio se usaba la atracción, así como el rey usó la música. Así será ahora pronto. El papado ha obligado a todos los hombres a que le obedezcan en el pasado, y lo continúa haciendo en el futuro próximo. Es decir, que en este contexto que se habla acá, podemos notar
que el día que se va a adorar, o el día que los cristianos adoramos, realmente son dos: el sábado y el domingo. No solamente el adventista guarda el domingo, también hay otras religiones, por ejemplo algunos bautistas, hay personas israelitas que los ven por allí vestidos con batas, ellos guardan el sábado, bautistas, también hay otros que son reformistas, y el pueblo de Israel como tal guarda el sábado. Pero todos nos basamos y nos fundamentamos en un escrito donde Éxodo 20, capítulo 8 al 11, nos habla: acuérdate del día sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el sábado es día para Jehová tu Dios. En él no hagas obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu sierva, ni tu criado, ni tu criada, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus parenteras, porque en 6 días hizo Jehová el cielo, la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová lo bendijo el día sábado y lo santificó. Éxodo 20, 7 al 11. ¿Cierto? ¿Qué nos lleva a nosotros a entender esto? Pues nosotros nos lleva a comprender que hay un día que el Señor escogió, ¿cierto? Nabucodonosor hizo una imagen, y esa imagen hizo una falsificación de una verdad que el Señor le mostró. Satanás también tiene razón, sí, porque Dios estableció un día para que lo adoren, ¿cierto? Específicamente el sábado según la Biblia. Pero Nabucodonosor mostró parte de la verdad, que es una imagen que está toda de oro, una falsificación de la estatua que Dios le mostró en el sueño, que representaba todos los reinos. Así también para el tiempo del fin, pues para nosotros el mundo cristiano inocentemente, pero otros conscientemente, que es el sistema católico, el sistema papal, son conscientes de la adoración del domingo. Y para el católico, en las enseñanzas del catecismo, en el día donde se enseña ¿cuál es el día de reposo? Es la pregunta. La respuesta es el día sábado, según la Biblia. Entonces, la siguiente pregunta es: entonces, ¿por qué los católicos guardamos el día domingo? La respuesta dice: nosotros guardamos el día domingo en honor a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo un parrafito abajo, dice: porque el domingo es la marca de nuestra autoridad. Entonces la marca de autoridad que da la Biblia, que da el sistema católico, es el domingo. Y el sistema católico, el Papa, todo el sistema papal, es el día. Ustedes ven qué día guarda la Iglesia Católica: el domingo. ¿Qué día guarda los otros cristianos que no guardan la ley de Dios? El domingo. ¿Por qué hacen eso ellos? Pues porque primeramente el autor del día del domingo es el sistema papal y no una iglesia cristiana. Pero el autor del día sábado es Dios, y por eso hay adoradores que se apegan a un escrito y guardamos el día sábado. Entonces, ¿esto para qué? Porque a final del tiempo se va a decretar, se va a dar un decreto según Apocalipsis 13 de adoración. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 13 y van a mirar este contexto que se está hablando de ese lenguaje parecido al de Daniel, ¿cierto? Parecido al de Daniel, que por no quebrantar los mandamientos para aquellos jóvenes, que fue el primero y el segundo, miren lo que se avecina para los postreros días. Dice acá en Daniel capítulo 13, capítulo 13, versículo 15: y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase, e hiciere todos los que no adoren a la imagen de la bestia fuesen muertos, y hace que todos los pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y siervos, les pongan una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aquí
hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque el número del hombre y el número y su número es 666. Lo que en una palabra resumida, haciendo un estudio, ya lo vamos a hacer también en otro video, hoy no, solamente les voy a adelantar un poquito. Allí lo que se menciona es que este poder político religioso implementará la adoración al día domingo y por ende obliga a todas las naciones, a todos los gobernantes, presidentes, a que adoremos y nos unamos en el día domingo. Entonces la gente va a estar unos adorando el día domingo y adorando el día sábado. Es decir, así como el adventismo, yo no sé, la gente critica y habla mucho del adventista, que no trabaja el sábado, que no come, que no sé qué, tantas cosas, pero lo que sí perciben del adventismo y tanto del israelita es que el día sábado lo dedican todo el día para Jehová su Dios, no hacen nada, sino estar en las cosas de Dios, cantando, orando, leyendo la Biblia, haciendo el bien, curando a los enfermos. Eso es lo que se hace el día sábado. Sin embargo, cesamos nuestras actividades diarias. Lo que este poder pretende es que también todo el mundo adore a Dios en el día de domingo. Quiere decir que sus actividades cotidianas no la hagan. Todas las empresas, todos los comercios, todo lo van a cerrar para que usted ese día se vaya con su familia para la iglesia y va a ser de carácter obligatorio. Hoy ya se está haciendo en algunos estados, en algunos países, pero ese decreto será un decreto mundial en el cual usted y yo vamos a elegir o decidir en qué día adorar, en el día primero de la semana o en el séptimo día, como está descrito en la Biblia. Entonces acá lo que se está tocando o tornando es la ley de Dios, porque allí se está mencionando el cuarto mandamiento donde dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. Este decreto que sacó el rey Nabucodonosor, ¿contra qué mandamiento estaba yendo? El segundo mandamiento: no te harás ídolos, no te inclinarás ante ellos ni le rendirás culto. ¿Qué es lo que estamos hablando? Éxodo 24:6. ¿Qué autoridad nos ha dado Dios de ningún hombre? ¿Qué autoridad no ha dado Dios a ningún hombre? ¿Qué autoridad? La de legislar adoración. Dios no le da autoridad a ningún hombre para que sea adorado. Nabucodonosor estableció un decreto de adoración y de acuerdo a la profecía el papado legislará también la adoración. ¿Cuántos de los que están convocados en el campo Dura obedecieron el decreto? Todos le fueron convocados a la dedicación de la imagen y obediencia del decreto. Los sabios acusaron a los judíos, le dijeron a Nabucodonosor que Daniel y sus compañeros no obedecían al decreto como una primicia del pueblo de Dios. Ciertos sabios celosos de los honores que se había concebido a los filisteos compañeros de Daniel informaron que al rey acerca de la flagrante violación de sus deseos. Los mismos magos astrólogos que fueron liberados de la muerte por intercesión de Daniel en el capítulo 2, ahora fueron a acusar ante el rey. La envidia los llevó a cometer a acusarlos. En aquel decisivo día, los potestades de las tinieblas parecía que ganara un triunfo señalado. El culto de la imagen de oro parecía destinado a quedar relacionado con un modo de permanencia contra la forma establecida de la idolatría reconocida como la religión del Estado en aquella tierra. Satanás esperaba derrotar así el propósito de Dios que tenía de hacer de la presencia del cautivo de Israel en Babilonia un medio de bendecir a las naciones paganas, que era el propósito de Dios. Pero Dios decretó otra cosa, no los había doblegado la rodilla ante los símbolos de la idolatría, del poder humano. En medio de esa multitud de adoradores, habían 3 hombres que estaban firmemente resueltos a no deshonrar así el Dios de los cielos.
Su Dios era el Rey de Reyes, Señor de Señores. Ante ningún otro se postrarían. Estos 3 hombres hebreos sabían que ese decreto iba en contra del segundo mandamiento y la ley de Dios. Estaban por encima del decreto de Nabucodonosor y por encima de cualquier decreto humano. Los sabios le recordaron al rey el decreto que había acatado y le recordaron el castigo del decreto. Después de hacerle un acuerdo con el rey, vinieron la acusación contra los siervos de Dios. Los sabios fueron movidos por los celos y la envidia. En los primeros capítulos vimos lo mismo que se está presentando acá: una crisis, una prueba y un acto de sabiduría. ¿La crisis cuál era? La crisis era la adoración. ¿Cuál era la prueba? Inclinarse hacia la imagen. ¿Y cuál es la decisión que debemos de tomar? Pues la misma actitud que ellos las hacen. Ahora vienen la crisis y la prueba y la acción de ellos. O se postran a la imagen de Babilonia. Esa es la crisis. Pero estos jóvenes hebreos ya habían hecho su decisión basándose en un escrito está: no adorar la imagen. 13:15. Nabucodonosor se llena de ira y llama a los 3 judíos y le pregunta si era verdad que no adorarían a la imagen. Luego les advierte cuál es el castigo de tal conducta. Con esta acción de Nabucodonosor vemos que el rey les quiere dar una nueva oportunidad. El rey sabía lo eficiente que eran estos jóvenes y también sabía la sabiduría que ellos tenían, pues él mismo les había examinado y los había encontrado 10 veces mejores que los otros príncipes mencionados en el otro capítulo. El rey además sabía que estos jóvenes poseían algo que los otros sabios de su reino no poseían, y que era el Espíritu Santo, era el Espíritu de Dios en sus vidas. Profetas y Reyes, página 372, dice: mientras los 3 hebreos estaban delante del rey, él se convenció de que poseían algo que no tenían los otros sabios de su reino. Habían sido fieles en cumplimiento de sus deberes. Les declaraba otra oportunidad. Si tan solo indicaban buena disposición a unirse con la multitud para adorar la imagen, les iría bien. Pero si no le adoréis, añadió, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. Y con la mano extendida hacia arriba en son de desafío preguntó: ¿y qué Dios será el que os libre? Es lo que el desafiante rey Nabucodonosor hizo a los 3 hebreos. Nabucodonosor estaba desafiando al Dios de Daniel, el Dios que le había dado el significado en el capítulo 2. Primero desafiaba al Dios al hacer la imagen de oro, y ahora estaba desafiando a Dios directamente con estas palabras. Los jóvenes hebreos, versículos 16 y 18, respondieron: nuestro Dios pueda librarnos del fuego ardiente y de tu mano, y no adoraremos a la estatua que tú has levantado. La fe, la certeza de estos siervos de Dios estaban nuevamente basadas en un escrito está. Isaías 43 se basaron ellos para confiar en las manos del Señor, donde Isaías 43 dice: cuando andes por el fuego no te quemarás, ni la llama te abrazará. Puede que su voluntad no se haya librado del fuego ardiente, o el rey, dicen ellos: oh rey, sepa pues que no serviremos a tus dioses. En otras palabras, así Dios no nos libre de la muerte, igual no nos vamos a postrar a ti ni a tu imagen pagana. Es la respuesta de los siervos fieles del Señor. Vanas fueron las amenazas del rey. No podían desviar a esos hombres de su fidelidad al príncipe del universo. De la historia de sus padres se han aprendido que la desobediencia a Dios trae consigo resultados catastróficos y deshonrosos, que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el fundamento de toda prosperidad verdadera. Su fe quedó fortalecida cuando declararon que Dios sería glorificado libertándolos, y con una seguridad triunfante basada en la fe implícita en Dios añadieron: y si no nos libra, Señor,
sepa pues, oh rey, que tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. Ellos fueron fieles hasta la muerte. Aún aunque la muerte estuviese al frente de ellos, se conservaron fieles ante el Señor. Quiero entrarlos en contexto de lo que está pasando. Lo que está pasando es que todo el mundo está en su mente, la estatua del rey, la adoración, el decreto del rey, la música, el sonido. Pero entre la multitud, cuando escucharon el sonido, se arrodillaron y vieron 3 hebreos que no se arrodillaron. ¿Qué hará el rey con estas 3 personas? Y su mente, su atención se dirigió hacia aquellas 3 personas y olvidaron por completo la imagen, y ahora se centran en su vida, en su quehacer de rey. ¿Qué será y qué pasará con estos 3 hebreos con el edicto que el rey ha hecho? ¿Será que el señor Simán, el Nabucodonosor, si los envía al horno ardiente, o simplemente es un decreto para meter miedo? Todo el mundo estaba concentrado mirando aquel espectáculo que era lo que se había sucedido. El versículo 19 al 23 del capítulo 3 dice: Nabucodonosor se llenó de ira y ordenó que el horno se encendiese 7 veces más de lo común. Luego mandó al altar a los judíos con los guardias más fuertes, y finalmente los hebreos fueron echados al horno de fuego. Los hombres fuertes que los echaron al fuego murieron por las llamas instantáneamente. Antes de la desobediencia a uno de los mandamientos de Dios, estos jóvenes prefirieron la muerte y fueron fieles hasta la muerte. El aspecto de uno de estos es como de los dioses. Quiero decirles que trabajé en una funeraria y tuve la oportunidad de estar allí en un crematorio, y aunque esto no sea muy común en nosotros ver un horno ardiente con fuego, sí, allí en los crematorios donde llevan los muertos para cremarlos, sí hay un horno, y allí tan solo con 400 grados, en 10-15 minutos la persona sale, así sea de 2 metros, grande, frotulento, sale un puñadito de tierra. Entonces vamos a suponer que esos son los grados que se mencionaban allí, ¿cierto? Entonces vamos a elevar la cantidad, que son 7 veces más. Estaba equivalente a 7 por 4 igual 28, 2800 grados estaba elevado. Tanto fue el calor que inmediatamente consumió a las personas, los calcinó. Hay una noticia que sale acá en Colombia de un carro de gas que se volteó. Eso fue en la parte de la costa, y muchas personas fueron a sacar gasolina, y uno de ellos hizo una chispita pues dentro del carro, y eso explotó inmediatamente. Los que estaban ahí en el acto, ahí metidos en el carro, fueron calcinados, y se alcanza a ver en la noticia, en la imagen que yo alcancé a ver, se veía solamente como una sombrita de un cuerpo que había ahí, no se veía absolutamente nada. Así de fuerte era este juego en el cual fueron metidos estos hombres, y con la fuerte temperatura, los soldados grandes, fuertes, fueron consumidos. Pero en el versículo 24, mire algo lo que pasa. El rey quedó espantado porque vio a 4 personas en lugar de 3 en el horno de fuego, sin sufrir ningún daño. Al aspecto de uno de ellos era como hijo de los dioses. Yo sé que como humanos nosotros tenemos miedo, sin embargo, aunque decimos yo creo en Dios, claro, ellos como humanos tuvieron miedo, pero por eso dijeron, y si morimos seguiremos creyendo en Dios y no nos inclinaremos ante tu estatua. Claro, ellos tenían la tentativa también de poder morir, pero dijeron, pase lo que pase, creeremos en Dios, no nos doblegaremos ante esta estatua y guardaremos los mandamientos de Dios. Yo me supongo, y aquí hablando vagamente, cuando ellos entraron al horno de fuego y empezaron a decir, Sadrach, Mesach, Abed, Anego, ¿cómo estás?
mira, no me quemo. Y el otro, yo tampoco, gloria a Dios. Y empezaron a tocarse y dice, registra la Biblia, ni un cabello de ellos, ni aún su olor olían a humo, o sea, no olían absolutamente nada. Y decían, oh, pero hay 4, y veían la presencia de Cristo Jesús en sus vidas. Qué bueno es la fidelidad. Cuando manifestamos que estamos de parte de Dios, se manifiesta poderosamente también el poder de Dios en nuestra vida. Después de la grande prueba viene la providencia bendita de Dios, y allí es manifestada en la persona de Jesús. Jeremías Jesús mismo bajó a protegerlos de las llamas de fuego. ¿Cómo sabía el rey de las que él tenía un aspecto como hijo de Dios, como el hijo de Dios? En su vida y en su carácter, los cautivos hebreos ocupaban puestos de confianza en Babilonia y habían representado la verdad delante de él. Cuando se les pidió una razón de su fe, le había dado sin vacilación, con claridad, sencillez, habían representado los principios de la justicia, enseñando así a aquellos que los rodeaban acerca del Dios el cual adoraban. Les había hablado de Cristo, el Redentor, que iba a venir, y en la 4ª persona que andaba en medio del fuego, el rey reconoció al Hijo de Dios, según el testimonio de los hebreos. Cuando los hijos de Dios están en una crisis, el Señor está con nosotros. Amigo y amiga, hermano y hermana, joven que me escuchas, cuando estés en una crisis, Dios está con nosotros. Esto es una importante lección para nosotros. Nabucodonosor se acercó al horno y llamó a los jóvenes judíos. Estos salieron y todos los presentes se acercaron. El fuego no tuvo ningún afecto en ellos, ni en las ropas, ni siquiera tenían olor a fuego. El rey alabó al Dios verdadero e hizo una confesión pública: sea bendito el Dios de ellos. ¿Sí ves lo que dijo? Sea bendito el Dios de ellos. Mas no reconoció a Dios como su Dios personal. Segundo llamado de Dios a Nabucodonosor, y él no lo reconoce. Los espectadores quedaron atónicos con aquel gran impacto que ocurrió. Y todos, por eso Nabucodonosor dice: sea bendito el Dios de ellos. Aquella estatua por la cual ellos fueron a verla quedó en el olvido, mas aquel acto de fe de aquellos hombres hebreos, donde se manifestó la presencia de Dios, nunca se borró de la mente de aquellos auditores, de aquellos testigos que testificaron aquel gran momento. Lo que el hombre hace, o lo que Satanás lo tergivera, lo desvía, el Señor en su divina providencia lo pone para la gloria y honra de su nombre. La estatua quedó en el olvido. La atención estaba en aquellos 3 jóvenes hebreos. En el olvido quedó la gran imagen de oro levantada con tanta pompa. En la presencia de los vivientes los hombres temieron y temblaron. Nabucodonosor aprendió que Jehová es Dios todopoderoso, por cuanto no hay Dios que pueda liberarlo como este. El Señor estaba tratando de convertir a Nabucodonosor nuevamente, ya por segunda vez, pero sin embargo el rey declaró: bendito sea el Dios de ellos. Nabucodonosor no se habría convertido, en ese momento no tuvo una conversión, pues Dios permite que el legislador y la oración. Sin embargo, el rey sacó luego nuevamente otro decreto de carácter religioso. Estuvo bien que Nabucodonosor haga una confesión pública del Dios verdadero, pero Dios no acepta la adoración como obligación. Era correcto que el rey hiciera una confesión pública y procurara exaltar el Dios de los cielos sobre todos los demás dioses, pero al intentar obligar a sus súbditos a hacer una confesión de fe similar a la suya y manifestar la misma reverencia que él, Nabucodonosor se excedía de su derecho como soberano temporal. Nunca compete con Dios a los hombres obedecer. Deja a los hombres que le elijan por libre albedrío. Eso es una historia profética. Dios nos
Dios no usa la fuerza para que le obedezcamos. Si le vamos a obedecer, Dios desea que sea una obediencia voluntaria. El rey estaba mal en querer obligar a la gente a adorar, a que Jehová Dios nos muestra el bien y el mal, y luego nosotros somos los que debemos elegir. Dios es amoroso y misericordioso. Toda decisión que usted tome en su vida, Dios la respeta porque Él respeta su libre albedrío. Y puedes tú obedecer o desobedecer, ser fiel o no ser fiel, adorar a Dios o no adorarle. Pero Dios anhela que tú le adores, anhela que tú le busques, pero de sincero corazón, no con corazón de miedo, de temor, sino que voluntariamente usted lo haga. Pero Dios le duele también cuando usted toma una decisión mala, que no es por Dios. Él la respetará, pero le dolerá en su corazón. Todo lo que Nabucodonosor hizo, desde utilizar la música hasta legislar la adoración, fue profético. Es algo que se va a repetir nuevamente al final del conflicto. Apocalipsis capítulo 13, 15 al 17, se decretará un día, un poder que manda a adorar a todo el que no le adore a la imagen de la bestia, y que nadie pueda comprar ni vender ni que tenga la marca de la bestia, que está escrito que volverá a ocurrir en el Nuevo Testamento. Lo importante son las lecciones que debemos aprender de los experimentados por los jóvenes hebreos en la llanura de Dura. En esta época muchos de nuestros siervos de Dios, aunque inocentes de todo mal proceder, serán entregados para sufrir humillación, ultrajes a manos de aquellos que, inspirados por Satanás, están llenos de envidia, fanatismo religioso. La ira del hombre se despertará en forma especial contra aquellos que santifican el sábado, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, y al fin un decreto universal que los denunciará como merecedores de la muerte. Eso se repetirá en nuestro futuro. Pronto ocurrirá un decreto en el cual seremos libres en adorar a Dios en sábado o en domingo. Hoy eres libre de ir a donde quieras y adorar el día que tú quieras, pero vendrá un momento en el cual será un decreto y tú tendrás que elegir. Ya sabes que el sábado es el día del Señor y debes de obedecer el día del Señor, pero también viene el día de la bestia, del enemigo, del falso profeta, que es el día domingo, y usted y yo debemos de elegir. En el periodo final de la historia de esta tierra, el Señor obrará poderosamente a favor de aquellos que se mantengan firmes y rectos ante su palabra, en medio del tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que fue la nación. Sus escogidos permanecerán inconmovibles. En nuestra época también serán entregados a los hombres que quieran obedecer la ley de Dios y quieran santificar el sábado del cuarto mandamiento. El decreto de la ley dominical universal los hará merecedores de la muerte. Los siervos de Dios requerirán una fe inquebrantable como la de los 3 hebreos. Pero los siervos de Dios no podrán ser inducidos a un culto falso de una falsa religión. Ellos obedecerán a la verdad, aunque el castigo sea encarcelamiento, hambre, desprecio o muerte. Cristo los consolará en ese tiempo de angustia, cual nunca hubo en este planeta. Sus escogidos permanecerán inconmovibles, los protegerá los ángeles excelsos en fortaleza. Dios salvará a todos los que pongan plenamente su confianza en Él. En este capítulo vemos el espíritu de Satanás, que utiliza el poder civil para sacar un decreto de carácter religioso. También podemos, en el tiempo de angustia, requerirá de una fe inquebrantable. Esta fe no se tiene de la noche a la mañana. Debemos de ser plantada como una semilla por el Espíritu Santo, y el hombre tiene que desarrollarla. No debemos de hacer lo menor concesión al culto falso. Dios
obrará con gran poder a favor de sus seguidores, de sus escogidos, a los que mantengan firme. La historia se repetirá. Aquí está, dice Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te sostenga fiel si es que te has permanecido fiel. Que el Señor haya impactado tu mente, haya hecho un efecto de conversión en tu vida para que puedas aceptar las verdades que el Señor nos muestra a través de su palabra. Pronto ocurrirán grandes cosas terribles que el mundo no está preparado, pero solamente aquel quien está bajo las manos, bajo las plumas del Omnipotente, bajo la presencia de Dios, podrá resistir la prueba. Oh amigo, oh oyente que escucha y ve estos videos, te pido en el nombre de Jesús que busques, te consagres a Dios, busques una iglesia adventista y que tu vida sea una vida de preparación para el encuentro con nuestro Rey, y que en toda prueba que estés pasando sepa y entienda que Dios está contigo y conmigo. Recuerda que Dios honra a los que le honran. Jehová Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video.